a comenzar la clase, va a tomar la asistencia. Listo, muchachos. Quedan un momento, por favor. Hablando en los días pasados, veníamos hablando de ecuaciones, ¿cierto? Hoy vamos a terminar con unos ejemplos de modelación de ecuaciones, los cuales son muy comunes de encontrar. Ya nos falta como esa parte de algunos ejemplos que uno más o menos encuentra. Y ahora la idea después de eso es como empezar el tema de funciones. ¿Listo? Entonces vamos a proyectar acá. Listo. Bueno. Entonces, muchachos, habíamos quedado en la clase de ayer antes pendiente por realizar estos tres ejemplos, ¿cierto? Vamos a realizar primero este. Entonces, me dicen, un silo de almacenamiento para maíz está formado de una sección cilíndrica hecha de malla de alambre y rematada por un techo cónico de estaño. ¿Cómo se ve en la figura, la siguiente figura? Entonces, me dice que la altura del techo es 1/3 de la altura de toda la estructura. Y me dice que el volumen total de la estructura es de 1400 pies al cubo. Y su radio es de 10 pies. Entonces me preguntan cuál es la altura. Entonces, muchachos, ¿qué información conozco yo primeramente? Yo conozco que hay una relación, ¿cierto? Conozco la altura de toda la estructura. Y conozco que la estructura está compuesta por dos volúmenes, ¿cierto? Un primer volumen, ¿cierto? El volumen total de la estructura. El volumen total de la estructura va a ser igual al volumen de la parte cilíndrica más el volumen de la parte cónica. ¿Listo? Que es la parte del techo. ¿Qué podemos decir? Podemos plantear una ecuación para, para el volumen, ¿cierto? Para el volumen total. Entonces, por ejemplo, el volumen cilíndrico, ¿a qué es igual? El volumen cilíndrico, ¿quién me recuerda a qué es igual? R. No recuerdo bien. Pi. Pi r al cuadrado por altura. Exactamente, pi r al cuadrado por altura, ¿cierto? Pero ¿cuál es la altura de la parte cilíndrica? ¿Quién me dice? A ver. Pues hasta donde empieza el cono. Serían 2/3. Exactamente, serían 2/3, como dice el compañero. ¿Por qué? Porque si yo tengo que la altura total es h, ¿cierto? Una altura desconocida. Y yo tengo que la altura de acá, yo tengo que la altura de la parte cónica, o sea, es decir, de acá a acá, es 1/3 de h. Entonces lo que resta va a ser 2/3, ¿cierto? Porque va a ser lo que falte para completar el h completamente. O sea, esta altura de acá es
2 tercios de H. Listo. Entonces, siendo eso, entonces yo puedo decir que para mi volumen mi volumen cilíndrico va a ser pi por r al cuadrado por la altura, ¿cierto? Y mi altura es 2 tercios de H. Entonces, tengo también la altura del cono. La altura del cono. Me regala un momento, por favor. Eli. Cierre la reja con candado. Listo. Entonces, muchachos, tenemos entonces, por ejemplo, la altura del cono. Entonces, el volumen del cono. Por ejemplo, ¿quién me recuerda cómo es el volumen del cono? Muchachos, Pi r elevado a la 2 por altura sobre 3. exactamente. O sea, el volumen del cono es un tercio del volumen del cilindro. O sea, pues en la cuestión de fórmulas. Es decir, o sea, un tercio de pi por r al cuadrado por la altura del cono, ¿cierto? Entonces la altura, recordemos, de la parte cónica, que es la parte del techo, es un tercio de h. Listo. Entonces, pues esto solamente va a ser resolver la ecuación. Entonces, por ejemplo, acá voy a voy a organizar esto acá, ¿cierto? Entonces voy a tener que esto es pi, pues no voy a borrar acá. 2 tercios de pi por r al cuadrado de h. Listo. Ahí que lo que hice fue organizar términos. Acá, pues acá que voy a tener un tercio por un tercio, eso me da un noveno. ¿Cierto? ¿Y qué tengo? Pues un noveno de pi r al cuadrado por h. ¿Cierto? Entonces, si vemos, pues estos términos son iguales, ¿cierto? Entonces solamente nos resta sumar los exponentes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un noveno, ¿cierto? Más 2 tercios, eso me daría 7 novenos, ¿cierto? Me quedaría como, entonces me quedaría 7 novenos de pi por r al cuadrado de h. Listo. Entonces, así me quedaría la ecuación, también sería mi ecuación para el volumen total. Esta ecuación, la que me representa el volumen total de la estructura que tengo acá presente. Listo. Si la altura total es h, ¿cierto? Entonces, o sea, con las condiciones dadas, con las condiciones de la estructura, el volumen total de esa estructura se expresa como, hey, el volumen total es igual a 7 novenos de pi por el radio de la base por h. ¿Por qué yo le coloqué el mismo radio a la parte cónica? Pues porque si ustedes se dan cuenta, el radio va a conservar el mismo radio de la base en toda la estructura, incluso hasta donde está con el techo, ¿cierto? Entonces suponemos que vamos a suponer entonces aquí que el techo tiene pues el mismo radio que la parte cilíndrica. Listo. Entonces, muchachos, pues aquí solo resta, para resolver el ejercicio que me dan acá, solo resta sustituir. Yo tengo que el volumen total es 1400, ¿cierto? 1400 pi. Y tengo que, esto es acá 7 novenos de pi. El radio es 10
¿cierto? Entonces me va a quedar 10 al cuadrado. Y h, pues, es lo que estamos hallando, ¿listo? Esto lo voy a hacer en la otra hoja para que aquí no me quede, no me cabe. Bueno, Diga. pero entonces el resultado nos debe quedar en pies. Exactamente, sí, claro. Si el resultado se expresa en pies. Acá tenemos, vamos a colocar la misma ecuación que planteamos allá, ¿cierto? Acá. Esto me daría 1400 pies, 7 novenos. Acá me queda 10 al cuadrado. Y acá me queda altura, listo. Entonces lo que tengo que despejar la altura, muchachos, pues simplemente lo que hago es lo que está arriba acá en el numerador lo paso al denominador de acá y lo que está en el denominador lo paso arriba. Por lo tanto, entonces esto me quedaría así de la siguiente forma, me quedaría h igual a ¿qué? H igual a 1400 pi por 9, ¿cierto? El 9 que estaba acá pasó a multiplicar acá. Y abajo me quedaría, ¿cierto? 7, quedaría el pi, y 10 al cuadrado, que por supuesto eso es 100. Listo. Entonces, ya aquí no me resta calcularlo simplemente, ¿cierto? Aquí se cancelan los pi. eh, y pues bueno, resolver la operación, que sería 1400 por 9. Sobre 7 por 100. Listo, eso me da 18. Listo, entonces me da que eso es 18 pies. Listo, muchachos, pues ahí solo resta escribir la respuesta, la cual sería la siguiente. La altura. O sea, ¿de dónde sale ese 1400? Perdón. Pues eso me lo dan en el ejercicio, ¿cierto? 1400 pi es el volumen total. Listo. Recuerda que la fórmula me dice que volumen total es igual a 7 novenos de pi por r al cuadrado por h. Entonces yo simplemente voy a reemplazar de esta ecuación que yo hallé para el volumen total los valores que yo conozco. Yo conozco, por ejemplo, que el valor total es 1400 pi. Y yo conozco que el radio es 10 pies. ¿Listo? Entonces, simplemente sustituir y despejar la h. Entonces, como veníamos diciendo, entonces la respuesta es simple, pues la estructura de la estructura es 18 pies. Listo. No tiene más que decir. Listo, muchachos, eso es todo. Vamos a pasar al siguiente ejemplo, donde me dice que una mujer que maneja un auto de 14 pies de largo, ¿cierto? Está rebasando a un camión de 30 pies de largo. El camión está corriendo a 50 millas por hora, me dicen. Manejar más que todo esto como mejor vamos a trabajarlo vamos a trabajar en metros para no ir como en pies, porque o sea, manejamos más la conversión de kilómetros a metros que la de pies a millas. Entonces decíamos, una mujer que maneja un auto de 14 metros de largo está rebasando un camión de 30 metros de largo. El camión está corriendo 50 kilómetros por hora. O sea, está corriendo 50. La velocidad del camión, la velocidad que lleva el camión es 50 kilómetros por hora. Entonces me dicen que con qué rapidez debe ir el auto de la mujer para que pueda pasar por completo el camión en 6 segundos desde la posición mostrada en la figura A hasta la posición de la figura B. O sea, es decir, así, ¿cierto? Es decir, que lo rebase, que la parte delantera del auto, ¿cierto? Desde que la parte delantera del auto empieza a pasar el camión,
hasta que ya la parte trasera del mismo auto pase el camión. Listo. Entonces, muchachos, ¿ustedes cómo plantearían ese ejercicio? A ver, ¿quién me puede decir uno de los planteamientos y qué consideraciones hay que tener en cuenta para este ejercicio? ¿Quién me dice? A ver, muchachos, no se queden callados. A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿qué consideraciones hay que tener en cuenta? Pues primero que todo, convertir todo a kilómetros, pasar de metros a kilómetros. Y luego y segundos a horas. Y luego personalmente, es que yo hice una pregunta, si la rapidez era lo mismo que la velocidad. Sí, la ¿Es lo velocidad. mismo? Sí, claro, en este caso sí es lo mismo, sí. Entonces yo pues plantearía la ecuación y empezaría a tantear, cambiando pues el valor de los minutos, perdón, de los metros, porque ahí me dan, supongamos que las horas, los kilómetros, a ver en qué momento pues me da una velocidad para pasarlo, ¿sí me entiendes? O sea, haría un tanteo con la ecuación de velocidad igual a distancia sobre tiempo y ya. O sea, yo no, no veo otra forma en la que yo lo resolvería. Ok, no, sí. Más o menos es el planteamiento así, ¿cierto? Pero, por ejemplo, con qué distancia pasarías tú a plantear el ejercicio, por ejemplo? O sea, ¿qué distancia debe recorrer el carro? ¿Qué distancia creen ustedes que debería correr el carro? No, no sé, yo empezaría con 10 metros, luego así iría viendo, pues es que Porque es 10, de tanteo. no, hay una distancia que debe recorrer el auto y esa distancia está dada, ¿cierto? 30 metros. ¿Cierto? ¿Estás seguro que solo 30 metros? No, porque, a ver, son los 30 metros del camión Kilómetros. y tiene que llegar a ocupar los 14 metros de adelante, Exactamente, bueno, ahí está una de las primeras más, de la primera más el consideración. recorrido, ok, Sí, sí, más el exacto, recorrido que tiene que avanzar mientras, pues como van paralelamente a una velocidad, entonces recorren más de esa distancia. exactamente. Ahí está el análisis que nos hace el compañero. ¿Quién fue? Yo, Felipe. Listo, sí, ahí está el planteamiento y pues el análisis que hace nuestro compañero Felipe. O sea, muchachos, por ejemplo, hay que tener en cuenta que me dicen que, por ejemplo, el camión, ¿cierto? El carro tiene que estar pues desde la posición, desde el parachoque, perdón, yo no sé de carro, pues desde la parte delantera, desde el capó, ¿cierto? Hasta cuando se rebasa completamente al carro, es decir, o sea, hasta la distancia donde la parte delantera del camión se encuentra con la parte trasera del vehículo, ¿cierto? Entonces, muchachos, teniendo en cuenta eso, ustedes se dan cuenta aquí que, por ejemplo, la distancia que recorre, suponiendo que el camión estuviese detenido, la distancia que recorre el carro, que debería correr el carro, sería la distancia que hay desde acá, ¿cierto? La longitud total del camión y, pues, obviamente, como si estamos hablando de parachoques, ¿cierto? Estamos hablando de que hey, esta es cuando ya el vehículo se pasa completamente al carro. Entonces, si se pasa completamente al carro, tenemos que tener en cuenta también esta distancia acá, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta la distancia del carro. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si lo contamos desde acá, ¿cierto? Si lo contamos desde la parte delantera, vea que vea que si nosotros contamos solamente la longitud del camión, ¿cierto? La parte delantera va a quedar acá.
¿cierto? Por lo tanto, el carro quedaría aquí, ¿cierto? Y no estaría en la posición esta. Por lo tanto, lo que hay que tener en cuenta es también la longitud total del carro, ¿cierto? O sea, esta parte de aquí, listo. Por lo tanto, la distancia que tendría que recorrer si el camión está detenido, oiga bien, si el camión está detenido, es la suma de la distancia del camión, la distancia del camión y la longitud del auto, listo. En este caso sería 44. Eso es si el camión está detenido, listo. Pero muchachos, me están diciendo que el camión está corriendo, o sea, el camión se está moviendo, listo. O sea que mientras el auto se pasa ese camión, el camión, perdón, va a recorrer una distancia, ¿cierto? ¿Y cómo yo conozco esa distancia? Pues yo conozco, ¿cierto? Que el camión va a 50 kilómetros por hora y yo conozco que el tiempo en el que se da el proceso o sea, de rebase, ¿cierto? El proceso de rebase va a ser 6 segundos. Es decir, o sea, yo a esa distancia de 14, de 14 metros, ¿cierto? Yo le tengo que agregar lo que recorrió el camión en los 6 segundos. Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, por ejemplo, yo puedo plantear varias ecuaciones. Por ejemplo, la primera, ¿cuál es la distancia que recorre el carro? ¿Cierto? La distancia que recorre el carro va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la longitud del carro más la longitud del camión, ¿cierto? Que la voy a llamar LT porque en inglés camión stroke. Y voy a llamarla, y la siguiente que es pues el recorrido del camión, ¿cierto? El recorrido del camión, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces yo tengo que el recorrido del camión es igual a ¿qué? El recorrido del camión va a ser igual a la velocidad del camión, ¿cierto? Por el tiempo de recorrido, ¿listo? El tiempo de recorrido. Tiempo de recorrido que sabemos que es 6 segundos. ¿Listo? Entonces, muchachos, hay que puedo seguir planteando. Pues para hallar la velocidad del carro, ¿cierto? Me recuerdan, velocidad es igual a recorrido sobre tiempo, ¿cierto? Entonces, si el carro recorre esta distancia, ¿cierto? Mi fórmula va a ser X sobre XC sobre el tiempo recorrido, porque también el vehículo recorre pues esa distancia, ¿listo? Entonces, muchachos, teniendo ya este planteamiento, solo que lo que nos resta es hallar cada una de los valores. Por ejemplo, acá, esta partecita de acá, el recorrido de... Sí, Entonces hay que tener en cuenta también la distancia, es decir, la distancia que recorre el camión durante los sí, 6 eso segundos. es lo que tengo aquí, XT, sino que lo puse como es este, XT. ¿Listo? Ok, sí. Listo. Porque recordemos que distancia es igual a velocidad por tiempo y velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, muchachos, ya eso es lo único que nos resta, pues sería hallar XT, ¿cierto? Lo que recorre el camión. Eso sería igual a ¿qué? Sería igual a la velocidad es 50 kilómetros por hora, ¿cierto? $50 kilómetros hora y el tiempo es 6 segundos, listo. Entonces, como nos decía la compañera, pues yo no puedo operar esto, ¿cierto? Yo tengo que realizar las conversiones correspondientes. Es decir, por ejemplo, yo segundo no lo puedo operar con horas, ¿cierto? Porque esto acá está como kilómetros por hora, ¿cierto? Entonces yo tengo que convertir esos segundos a horas, ¿cierto? O esta hora la tengo que convertir en segundos, ¿cierto? Como yo quiera. Entonces, por ejemplo, yo sé, y
Vamos a hacer la conversión acá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo sé que una hora tiene 3600 segundos. ¿Cierto? Eso me da que me da que 6 entre 3600. Eso me da 1 sobre 600. Me da 1 sobre 600, o pues también lo puedo decir como aquí 0,67 horas. Listo. Pues ahí me dio la conversión, ¿cierto? Entonces ya ahí sí ya puedo operar. Entonces, por ejemplo, esta hora se cancela con estas horas, ¿cierto? Entonces eso me daría Eso me da 0,83. 0,083 kilómetros. Listo. Ahora esto lo voy a convertir en metros porque yo tengo que la longitud del carro es 14 metros y yo tengo que la longitud del camión es la longitud del camión es 50 metros, 30 metros, perdón. Sí. Voy a escribir acá longitud del carro. Voy a escribir abreviado porque aquí escribir con esto es un poco tedioso. El carro. Es importante que nombren las variables, muchachos, porque, o sea, a veces, a mí porque se me hace tedioso un poco con este tema de aquí de las diapositivas, ¿cierto? Entonces es mejor como acá está del camión, ¿cierto? La longitud del camión, pero es importante que las nombren porque uno no conoce, por ejemplo, qué están haciendo ustedes. Entonces, por ejemplo, estas distancias recorridas recorrida por el camión. Listo. Y esta de acá, la XC, pues vendría siendo la distancia recorrida por el carro. Listo. Y ya pues las velocidades también. TR pues es igual a 6, ¿cierto? Tiempo de recorrido. Tiempo de recorrido. Listo. Entonces ya decíamos que pues la distancia recorrida por el camión me había dado 0,083, ¿cierto? Pero eso pues lo tengo que convertir a metros para que se vea pues un poco mejor, porque o sea, estoy manejando unidades de metro acá. Entonces tengo que pasar de kilómetros a metros. Listo. Entonces, ¿eso es igual a qué? En metro, pues eso sería igual. Yo sé que un kilómetro es igual a 1000 metros. ¿Cierto? Para aplicar la conversión. Entonces eso me daría que XT es igual a 83,33. O sea que lo que recorrió el camión fue 83,33 metros. Pues en ese instante, o sea, en los 6 segundos. Listo. Entonces, teniendo esa lógica, pues lo que recorre el carro, perdón, va a ser igual a ¿qué? A 14 metros, ¿cierto? Que es lo que mide el carro. A 30 metros, que es lo que mide
el camión y a 83,33, que es lo que eso es lo que recorre el camión, listo. Entonces lo que recorre el carro sería 127,33 metros. Entonces eso fue lo que recorrió, lo que tiene que recorrer el carro para rebasarse al pues al camión, listo. Entonces, pero me piden en la rapidez, con la que se lo rebasa, listo. Entonces, pues, esa rapidez sería 127 sobre, ¿cierto? Ya dijimos que es x sobre t, ¿cierto? Entonces, que sería 127,33 metros sobre 6. Listo, entonces eso me daría 21,2 segundos, listo, metros sobre segundo. Pues eso es metros sobre segundo. ¿Cierto? Eso es en metros sobre segundo. La idea es expresarlo como en kilómetros por segundo, ¿cierto? Entonces, pues en kilómetros por segundo, eso me daría, si mal no estoy, pues haciendo la conversión, yo lo voy a hacer acá. Entonces sería 76, eso me daría 76,4. exactamente, me daría 76,4 kilómetros por hora. Listo, entonces, ahí ya vieron que pues me dio la respuesta 76,4 kilómetros por hora, listo. Entonces ya puedo expresar la respuesta, ¿cierto? Entonces la respuesta sería, me preguntan con qué rapidez debe ir el auto de la mujer para que pueda pasar por completo al camión en 6 segundos. Mi respuesta sería la siguiente. Que sería para que el auto de la mujer rebase por completo al camión en 6 segundos, debe ir a una rapidez de 76,4 kilómetros por hora. Listo. Entonces, pues esa es la respuesta. Y en este ejercicio eso sería todo. ¿Listo? ¿Alguna duda respecto a este ejercicio? Pues, bueno. Entonces, muchachos, pues esa sería la respuesta para ese ejercicio, ¿cierto? Entonces, vieron que son como más que todo plantear ecuaciones de velocidad y de distancia, o sea, no es algo pues fundamental. Entonces, muchachos, me dicen este siguiente ejercicio, ¿cierto? En donde me dicen que Fontibón queda a 10 kilómetros al norte de una carretera abandonada, que va de este a oeste, y sale de Guatavita. ¿Cómo se muestra en la figura? Listo. Los alcaldes quieren construir una nueva carretera,
que une a los dos pueblos. Calcularon que restaurar la carretera vieja costaría 1 millón por kilómetro y la construcción de una nueva costaría 2 millones por kilómetro. Entonces, si se pretende invertir exactamente 68 millones de pesos, ¿cuántos kilómetros de la carretera abandonada se podrían aprovechar? Costaría menos que esta cantidad construir una carretera nueva que una a los dos pueblos directamente. Entonces, muchachos, vean que acá, pues, acá está como en kilómetros, acá el dibujo está en millas, pero en realidad es kilómetros. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, lo que me dice el ejercicio, el punto de la carretera abandonada más cercano a Fontibón está a 40 kilómetros de Guatavita. Es decir, por ejemplo, este es Fontibón, ¿cierto? Y a 10 kilómetros de manera perpendicular, yo voy a tener la antigua carretera, ¿cierto? Y de donde se da esa distancia perpendicular hay 40 millas, ¿listo? Entonces, lo primero que me pregunta es cuánto costará, cuántos kilómetros de la carretera abandonada se podrían aprovechar. Es decir, porque es que el proyecto de ellos es, hey, vamos a restaurar una parte de la carretera, ¿cierto? Y hasta, pues, hasta donde podamos, construyamos la nueva, ¿cierto? Porque de todas maneras tenemos que construir la nueva. O sea, ellos tienen dos opciones, o restauran las 40 millas, ¿cierto? Todas las 40 millas y construyen nuevo las 10 millas. Pues esa sería una opción, ¿cierto? Pero también tienen otra opción de construir pues la nueva porque, o sea, ellos van a tratar de aprovechar lo más posible lo de la parte de Guatavita, ¿cierto? La parte de la carretera abandonada, porque también quieren ahorrar tiempo. Pues eso es un planteamiento que ellos hicieron. Entonces, muchachos, con la información que tenemos, ¿qué podríamos primeramente plantear? Ya, pues yo tengo una pregunta. Sí. La que se va a restaurar son solo los 10 kilómetros hasta la carretera principal o también los otros 40 kilómetros. No, o sea, lo que se van a restaurar son esta es la carretera abandonada. Listo, entonces me están diciendo que, hey, yo quiero aprovechar este pedazo desde aquí para acá, ¿cierto? Para no tirarla así directamente. Ya, yo no la quiero tirar directamente, sino que yo quiero coger una parte de la carretera que está construida, ¿cierto? Restaurarla, ¿cierto? Porque me sale más barato restaurar una parte y construir uno nuevo, ¿cierto? Entonces, ellos tienen 68 millones de pesos. Listo, entonces me dicen como que, o sea, ¿cuántos kilómetros de esos de la carretera vieja puedo aprovechar? Se pueden aprovechar los 40, porque igual les quedaría para hacer una nueva. Vamos a hacer el planteamiento, ¿cierto? Vamos a ver, por ejemplo, acá me dicen que está Guatavita, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo la carretera vieja, ¿cierto? Esta es la carretera vieja que mide 40 kilómetros. Listo. Listo, entonces acá está Fontibón, ¿cierto? Y por ejemplo, desde Fontibón hasta la carretera nueva, hasta la carretera vieja, de manera perpendicular, hay 10 kilómetros. Listo. Pues ese es el primero. Listo. Ese es el planteamiento que me dice. Entonces ellos me dicen que quieren aprovechar unos kilómetros de la carretera vieja y tirar luego una nueva hasta Fontibón. Es decir, ellos quieren hacer esta partecita así. Ellos quieren hacer así, con una carretera nueva acá. Listo. Entonces, muchachos, por ejemplo, si a mí me piden es buscar cuántos kilómetros se pueden aprovechar, este sería mi X, ¿cierto?
porque me dicen cuántos kilómetros puedo aprovechar de la carretera vieja. ¿Listo? Entonces, o sea, pues mi X sería este, ¿cierto? Entonces mi X sería, voy a escribirlo acá, kilómetros de la carretera. No, vamos a colocarlo. Sería kilómetros a restaurar. Listo, vamos a colocarlos como kilómetros a restaurar. Listo, porque esos son los kilómetros de la carretera abandonada que vamos a restaurar. Entonces, pues mi X sería como kilómetros a restaurar. Listo. Y acá, por ejemplo, pues esta es mi carretera nueva. Yo la voy a poner como Y, ¿cierto? Que sería la distancia de aquí hasta acá, hasta Fontibón, ¿cierto? Entonces, eso serían 1000 kilómetros a construir. Listo. Entonces yo puedo plantear una ecuación total, una ecuación para para todo el presupuesto, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, si a mí me dicen que, por ejemplo, que el presupuesto total es 68 millones, ¿cierto? Yo puedo decir que el costo total, que es 68 millones, es igual a ¿qué? Es igual a lo que vale construir un kilómetro de carretera, ¿cierto? Por ejemplo, a lo que cuesta restaurar un kilómetro de carretera, ¿cierto? Por ejemplo, me dicen que restaurar una carretera costaría 1.000.000, ¿cierto? Entonces sería 1.000.000 por X, ¿listo? O sea, 1.000.000 por X. Aquí lo estoy trabajando pues simplemente en cantidad de millones. Entonces, por ejemplo, yo tengo eso, o sea, ese es el costo de construir una carretera. Ese de restaurar una carretera, ¿listo? 1.000.000 por X. Y mi X es los kilómetros a restaurar. Más 2, ¿cierto? Que es lo que vale construir un kilómetro de carretera por Y. ¿Listo? Entonces yo tendría mi ecuación que sería X más 2Y igual a 68. Listo. Entonces ahí tendría pues una ecuación que me relaciona dos incógnitas. Me relaciona kilómetros a restaurar y kilómetros a construir, ¿cierto? Pero yo necesito hallar es X. Yo necesito hallar son los kilómetros que se necesitan construir. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿qué relación me permitiría hallar esos kilómetros a construir? Me dice, ¿cómo yo puedo hallar esta distancia de acá en términos de X? Como las ecuaciones. Pues despejando de aquí. No. No, o sea, yo necesito hallar otra ecuación distinta, ¿cierto? Para resolver este sistema. O sea, yo necesito hallar a Y como en función de la X para reemplazarla acá. Para eso necesito otra ecuación. No voy a usar la misma ecuación para reemplazarla en la misma ecuación. Pues muchachos, sí se puede hallar. Yo les voy a decir cómo. Por ejemplo, ustedes tienen acá, ¿cierto? Si yo tengo que la longitud desde aquí hasta acá es 40 kilómetros, ¿cierto? Y desde aquí a aquí es 40x. Yo puedo decir que desde acá hasta acá va a ser 40. Ahí eso parece un 9. Va a ser 40 kilómetros, ¿cierto? Que es lo que mide todo. 40 menos x.
¿cierto? ¿Sí entendieron por qué es 40 menos x? Sí, claro. Listo, entonces aquí ya si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo un triángulo rectángulo. Entonces yo puedo hacer pues aplicar teorema de Pitágoras, ¿cierto? Y puedo decir que y es igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado menos, más, perdón, 40 menos x al cuadrado, ¿cierto? Pues ya, muchachos, entonces vean que ahí tienen que y es igual, ¿cierto? Por teorema de Pitágoras, cateto, la suma de los dos catetos al cuadrado, ¿cierto? 10 al cuadrado y 40 menos x, aquí me equivoqué, perdón, porque es 40 menos x todo al cuadrado, listo. Entonces, muchachos, pues ahí simplemente solo resta sustituir esta ecuación de acá, ¿cierto? Pues que la voy a expresar de esta forma. Sería 100, ¿cierto? Más 40 menos x al cuadrado, listo. Listo, muchachos. Entonces, pues ya tenemos esta ecuación de acá y lo único que nos resta es, pues, sustituir acá, ¿cierto? Pues sería x más 2 raíz de 100 Entonces, muchachos, ¿cómo hacen el despeje de esa ecuación? Por ejemplo, ¿cómo despejan la x de esa ecuación? Hay que resolver primero la raíz. Puede ser. ¿Qué más? Pasar el 2 que está multiplicando de Esto, en pocas palabras, muchachos, serían despejar la raíz. Es decir, o sea, dejar la raíz en uno de los dos lados de la igualdad. ¿Cierto? despejar x pasando todo el término negativo. Sí, o sea, exactamente, pasar la x para acá, o sea, dejando, pues, esto sí simplemente. Profe, ¿y si uno resuelve la raíz, no queda 10 más 40 menos x? No, claro que no, porque aquí te No va a se quedar puede resolver. este es un No trinomio se puede cuadrado sacar perfecto. Esto es no un se puede trinomio sacar cuadrado. lo que hay dentro de la raíz para quitarla. No, o sea, pues lo ideal es, ahora lo que te voy a explicar, o sea, lo que, por ejemplo, aquí, aplicar, elevar al cuadrado ambos lados de la ecuación. ¿Listo? Es decir, de tal manera que todo te va a quedar aquí así. Si tú elevas al cuadrado esto, ahí la raíz se va, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí serían 100 más 40 menos x al cuadrado, ¿cierto? Multiplicado por 4, todo multiplicado por 4, ¿cierto? Porque 2 al cuadrado
2 y la raíz pues se canceló, listo. Y acá me quedó pues esto de aquí. Entonces muchachos, ahí ya sí resta, ahora sí ya no tengo el problema de la raíz. Entonces muchachos, ya ahí solo resta pues resolver todo eso. O sea, ustedes resuelven este trinomio cuadrado perfecto de acá, ¿cierto? Y resuelven este trinomio cuadrado perfecto de acá. Listo. Entonces muchachos, les queda de tarea resolverlo. Terminar de resolver esa ecuación. Y que me hallen el resultado de eso. Listo. Y que me resuelvan y pues diga. No, No, listo, muchachos. O sea, simplemente ese ejercicio es eso. O sea, ya eso es, pues ya esto que está aquí es resolver la ecuación, eso es matemática, ya eso ustedes saben más de eso que yo, ¿cierto? Y es despejar, o sea, resolver este trinomio cuadrado perfecto de acá, ¿cierto? Entonces, aquí en pocas palabras, ¿qué le va a quedar, muchachos? Le va a quedar un término, ¿cierto? Un trinomio. Les va a quedar un trinomio, ¿cierto? Y van a resolverlo por la ecuación cuadrática, o como ustedes quieran. Y ahí les va a dar el valor de x. Listo. Puede que le den dos valores de x, le dan un valor negativo o un valor positivo, ¿cierto? O no sé, o sea, te tienen que probar a ver cuál de los dos valores es. Listo. Ahí puede que le den dos valores positivos, ¿cierto? Pero, pues, por ejemplo, si le dan dos valores positivos, ¿cierto? Supongamos que uno de los valores positivos es 50, ¿cierto? Y el otro es 20. ¿Cuál de los dos escogería? ¿cómo? Por ejemplo, en esta clase de ejercicios, por ejemplo, también se pueden encontrar, si ahí como les dije, le va a quedar un trinomio, ¿cierto? Un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c, ¿cierto? Entonces, mi recomendación es resolverlo por la ecuación cuadrática, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen, por ejemplo, que el resultado le dio dos valores positivos, ¿cierto? Y le dio un valor positivo, uno de los valores positivos es 52 y el otro es 16. ¿Cuál de los dos valores escogen? 16. ¿Por qué? Porque, pues, 52, uno restándole 40 menos x sería 52, daría negativo, no da. Claro, pues la X no puede ser mayor que 40, ¿cierto? Esa es una de las condiciones del ejercicio, que la X es menor que 40. Entonces, pues ahí, por ejemplo, esa clase de respuesta también tienen que hacer ese análisis. Listo. Terminen de resolver ese ejercicio. Cualquier duda me dicen, ¿cierto? Me comentan, a ver. Yo estaré pendiente. Este fin de semana yo estaré muy pendiente. Aprovechen a hacerme preguntas. Yo les dije, al interno me pueden hacer cualquier pregunta. Listo. Entonces, eso Este tema también entra para el parcial del martes. claro que sí, sí señora. Ok. Listo, muchachos. Bueno. La diapositiva, por favor. Listo. Listo. Muchachos, por ejemplo, ya para terminar con este problema, por ejemplo, la otra parte que me dice, costaría menos que esta cantidad construir una carretera en una forma directa. Por ejemplo, para este ejercicio, ¿qué planteamiento tienen que hacer? Pues de forma directa sería esto, ¿cierto? Y serían todos kilómetros de carretera nueva. O sea, ya ahí sí no van a restaurar nada. Ahí solamente van a coger kilómetros de carretera nueva. Entonces, comparen a ver cuánto les da, ¿cierto? Si les da menos que 68 millones, ¿cierto? O si les da más, ¿cierto? O sea, ¿qué sale más barato? Comparen a ver si hacer 2 kilómetros de carretera nueva, ¿cierto? O hacer
el proyecto restaurante la carretera. Eso ya se encuentra con la hipotenusa. Exactamente, exacto. Te planteas un triángulo rectángulo, ¿cierto? Donde tienes un cateto que es 40 y tienes un cateto que es 10, ¿cierto? Hallas el valor de la distancia de acá, tienes lo que vale construir una carretera nueva y obviamente hallas, pues, lo que te vale entonces construir este proyecto. ¿Listo? Bueno, muchachos. Entonces, muchachos, en esta hora que nos resta de clase, vamos a... Un momentico acá. Vamos a hablar de generalidades de funciones, ¿cierto? Pues, para empezar, tampoco saturarlos tanto con el tema de funciones, sino que darlo más a profundidad eh, el día después bueno, el jueves de la semana que viene, ¿cierto? Porque el martes es la actividad que vamos a realizar como parcial. Entonces, muchachos, vamos a hablar un poquito de funciones. Entonces, ¿qué entendemos por funciones? Pues en la vida diaria vamos a encontrarnos con que, por ejemplo, varios fenómenos de la vida diaria pues se explican con otro fenómeno. Es decir, por ejemplo, yo tengo que la altura de una persona, ¿cierto? Depende de su edad, a medida de más edad tenga, ¿cierto? La persona va teniendo más estatura, ¿cierto? Y ya va a llegar en unos años en donde en lugar de crecer la estatura va a decrecer, pues en otros años se va a mantener constante, ¿listo? Pero en los primeros años, por ejemplo, a medida que aumenta la edad, aumenta la estatura, ¿listo? Por ejemplo, el costo de envío de un paquete también depende de su peso. Por ejemplo, a medida que más pese el paquete, más le costará a la persona enviarlo por un servicio de mensajería a otra ciudad, ¿cierto? También el costo de envío depende de la ciudad que se envíe, al país que se envíe, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a esta dependencia de los fenómenos, ¿cierto? De uno con respecto al otro, se le nombra por función. Es decir, por ejemplo, la estatura es función de la edad, ¿cierto? La estatura depende de la edad. El costo de enviar un paquete es función del peso del paquete, ¿cierto? Eso es lo que es nombrar funciones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿qué otros ejemplos encontramos? Un ejemplo, por ejemplo, que la productividad es función de la efectividad y de la eficiencia. A medida de que haya una mayor eficiencia, ¿cierto? En los procesos que se realicen para producir algún producto, vamos a tener una mayor productividad, vamos a tener más producto de este, ¿cierto? Lo mismo pasa con la efectividad. Concepto usado mucho en la ingeniería industrial. Por ejemplo, el crecimiento de una planta es función de la radiación solar. Todos sabemos que, por ejemplo, que hay una relación muy fuerte entre la radiación que recibe una planta, ¿cierto? Para su crecimiento. Pues esto ya los ingenieros agrícolas, ¿cierto? O algunos ingenieros, no sé si los forestales, van a saber un poco más de esto. ¿Listo? También tenemos que la vida útil de una mina es función de la cantidad de material que posee el yacimiento y también del tipo de material. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, hay unos procesos para determinar la cantidad de material y eso nos va a determinar la vida útil, los años que podamos realizar de extracción de ese yacimiento. ¿Listo? Otro, por ejemplo, toda una relación que la encontramos mucho, ¿cierto? En física eléctrica y es muy básico. Por ejemplo, que la potencia eléctrica depende del voltaje y la intensidad, ¿cierto? Y por último, un concepto económico, ¿cierto? Encontramos que el PIB es función del consumo, de la inversión, del gasto público, de las exportaciones y las importaciones, ¿cierto? Ya los que manejen economía estadística van a ver un poco más a profundidad esto. Entonces, por ejemplo, esos son ejemplos de funciones que encontramos en nuestra vida diaria, en nuestras carreras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vemos cómo cambian las funciones, ¿cierto? O sea, hay unas que tienen
por ejemplo, como el PIB que tiene 4 variables. Vemos, por ejemplo, en la potencia que tiene 2 variables. El crecimiento de una planta, pues en este caso se puede manejar con una sola variable. Entonces, la cantidad de variables ustedes la pueden ir manejando dependiendo de cómo la otra variable es constante, ¿cierto? Por ejemplo, si vemos que en el PIB, por ejemplo, si tenemos una inversión constante en el país, o que el gasto público se hace de manera constante, o que y que el consumo también, entonces vamos a ver que el PIB solo va a depender de las exportaciones y las importaciones. Entonces, eso es lo que vamos a ver cómo funciona. Listo. Entonces, de manera general, ¿cierto? Planteemos dos conjuntos, A y B. Entonces, un conjunto A, ¿cierto? Una función de A en B es una regla que asigna a cada elemento que pertenece a A otro elemento de B. Ojo, una función f de A en B es una regla que asigna a cada elemento de X perteneciente a A exactamente, oiga bien, exactamente un elemento de Y perteneciente a B. O sea, es decir, todos los elementos de A tienen un elemento B. Listo. El elemento Y se denota f de X. Y decimos que f de X es la imagen de X bajo F, o que f de X es el valor de F en X. Entonces, a X se le llama la variable independiente y a Y se le llama la variable independiente. Listo, dependiente, perdón. Entonces, ¿qué notación tenemos? Pues tenemos que si f es una función de A en B, también escribimos esto así, de esta forma, ¿cierto? O más explícitamente, pues, de esta forma. Entonces, unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos estos conjuntos, ¿cierto? Tenemos 3 conjuntos. Ahorita se me fue esto. Por ejemplo, tenemos estos 4 conjuntos, ¿cierto? Entonces, si vemos, por ejemplo, la manera como están relacionados, ¿cierto? Yo puedo ver que, por ejemplo, una función, hay una función que me define, por ejemplo, hay una relación, por ejemplo, entre estos dos conjuntos, entre la A y B, ¿cierto? Y vemos que, por ejemplo, 10 es función de 0, ¿cierto? 20 es función de 1, 22, o sea, cada uno de los elementos de A, ¿cierto? Tiene asignado un elemento de B. Listo. Entonces, por ejemplo, o sea, cada uno tiene a uno de ellos, ¿cierto? A uno, exactamente a uno. Por ejemplo, el 0 tiene al 10, el 1 tiene al 20, el 2 tiene al 20, el 3 tiene al 30 y el 4 tiene al 30. Listo. Entonces, eso es una función. Y también se llama relación, pues relación es como más concepto global. Listo. Y por ejemplo, si tenemos la relación G, la que está del otro lado, en C y D, entonces por ejemplo vemos que el 5 tiene dos valores. El 5 puede equilibrar al valor 40 y al valor 50, ¿cierto? O sea, a esas relaciones en donde uno de los valores puede tomar dos valores en el otro conjunto, ¿cierto? A eso no se le puede llamar función, eso se le llama simplemente una relación. Entonces vemos aquí, por ejemplo, f asigna cada valor, la función f, oigan bien, la función f asigna de cada valor del conjunto A un solo valor del conjunto B. Pero luego f es una función de A en B, ¿cierto? Como asigna un solo valor en el conjunto B para cada valor de A, entonces lo podemos llamar como una función. Mientras que G, ¿cierto? G asigna dos valores. Entonces, por ejemplo, para 5, asigna dos valores para 5. Entonces, no podemos llamarlo como función. Entonces, por lo tanto, G no es una función de C en D. Entonces, dejándonos pues como
de esa parte conceptual y todo eso, podemos ya pasar a definir más que todo, por ejemplo, o sea, qué es el conjunto A y qué es el conjunto B, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, al conjunto A, que veíamos pues en el ejemplo anterior, se le llama dominio, ¿listo? Y al rango se le llama el conjunto B, ¿cierto? Pero no a todo el conjunto B, se le llama los valores del conjunto B, ¿cierto? A los cuales están relacionados con el grupo, con la función A, perdón, con el conjunto A. Es decir, el rango F es el conjunto de todos los valores posibles de f de x cuando x toma todos los valores en el dominio. Es decir, el rango son todos los f de x con los x que pertenezcan a A. Por ejemplo, es decir, acá si en el conjunto B yo tuviese, por ejemplo, un 40, ¿cierto? Y 60, por ejemplo, 40 y 60 no pertenecieran al rango. ¿Por qué? Porque no son valores de f sacados del conjunto A. Listo, o sea, por ejemplo, no, ven que no hay ni una relación de ellos dos con el conjunto A. Entonces, por ejemplo, o sea, como al no ver ni una función que los defina, no pertenece al rango de la función f. Entonces, digamos, por ejemplo, ¿cómo podemos decir a una función? Una función la podemos manejar como una máquina. Esto se maneja mucho en el concepto de modelación, ¿cierto? Donde yo tengo unos datos de entrada. Mis datos de entrada son los valores con los cuales yo voy a explicar un fenómeno. Es decir, por ejemplo, como yo hablaba de la estatura. Por ejemplo, mi X, que son los valores de entrada, son la edad, ¿cierto? Y si yo lo ingreso en la función, ¿cierto? Que es la estatura, ¿cierto? Yo voy a tener como dato de salida las diferentes alturas que se van a obtener para un valor de X. Es decir, por ejemplo, si yo tengo que la edad es 4 años, ¿cierto? Y si la función es estatura, ¿cierto? Por ejemplo, la función que define la estatura va a ser, no sé, supongamos que 4x, por ejemplo. Entonces, los datos de salida que yo voy a tener van a ser, por ejemplo, 16 metros, de 16 centímetros, no sé, algo así. Esto es un ejemplo suponiendo, listo. Entonces, por ejemplo, cuando yo tenga eso, entonces ya, bueno, listo. Entonces, yo tuve que si yo, por ejemplo, tengo que 4 años de edad, yo voy a tener 16 centímetros de estatura. Listo. Entonces, eso es lo que hace la función. Lo que hace la función es coger datos que tú tengas de X y que te salen un valor de f de X, que es ese valor de f que tiene para X. Listo. Haciendo este concepto, ya metiéndonos más claro, un poco más a lo que vamos a manejar en el cálculo, todo esto que estoy diciendo es muy conceptual. Por ejemplo, ya cuando uno entra a todos los valores de eso de cálculo, ¿cierto? De matemáticamente, si por ejemplo yo tengo, como yo les decía, si yo tengo que x es igual a 5, ¿cierto? Yo tengo que la función mía, mi función f, mi expresión que defina f es 2x, ¿cierto? Entonces, si yo sustituyo, si yo tengo como dato de entrada a x es igual a 5, mi dato de salida va a ser f de 5. Es decir, 2 por 5, eso es igual a 10. ¿Listo? A esto se le llama evaluación de una función. Es decir, evaluar una función es hallar el valor de la función en un punto. Es decir, si a mí me piden evaluar a la función 2x, como teníamos acá, a la función 2x en 5, ¿cierto? Esa evaluación va a ser que f de 5 es igual a 10. ¿Listo?
Eso es lo que es evaluar una función. Entonces, para ello se reemplaza el valor de la variable independiente por ese punto y se calcula el valor de la variable dependiente, es decir, se encuentra el valor de f en dicho punto. Un ejemplo. Si yo tengo que f de x es igual a 5x más 1, ¿cierto? Y me piden evaluar f en 3, ¿cierto? Entonces eso me va a dar ¿qué? Me va a dar, me faltó el paréntesis, me da queda que f de 3, f me da 5 por 3, que es 15, más 1, que es igual a 16. Listo, entonces ahí evalué a f en 3, ¿cierto? Entonces, pues f de 3 me dio 16. Entonces, como manejamos los conceptos que estamos diciendo ahora, f de 3 es igual a 16, lo que me quiere decir que 16 es la imagen de f de 3 bajo la función f. Entonces, claramente, por ejemplo, aquí vemos que para la función f de x el dominio es todos los reales, es decir, porque cualquier valor de los números reales va a tener un valor de f de x, es decir, va a tener asignado una imagen. Es eso de lo que se trata la función, el dominio. El dominio se trata de los valores de x a los cuales es posible asignarle una imagen f. Es decir, si hay un valor de x que me hace indeterminado al f de x, yo no voy a obtener, ese valor de x no va a pertenecer al dominio. No va a pertenecer al dominio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tuviese una función donde 3 me dé indeterminado, 3 no puede pertenecer al dominio de esa función. Entonces, es ahí en donde, pues ahora vamos a ver otro tipo de funciones. Y cómo darle el dominio a ese otro tipo de funciones. Pero antes vamos a ver otro ejemplo de evaluación, ¿cierto? En donde me dicen que, por ejemplo, sea f de x igual a 4x al cuadrado más 5x. Ustedes me piden que calcule f de a más h menos f de a sobre h. Pues esto es muy común hallarlo en cálculo, ¿cierto? Esto es muy común hacerlo, ¿cierto? Ustedes me dicen que hay f de a más h. Entonces, por ejemplo, para eso, ¿cierto? Yo voy a evaluar primero f de a. Es simplemente reemplazar la a por la x, ¿cierto? Entonces me va a quedar que f de a es igual a 4a al cuadrado más 5a, ¿cierto? Porque la función es 4x al cuadrado más 5, ¿cierto? Lo segundo que voy a hacer va a ser evaluar a más h, entonces la cuestión va a ser reemplazar a la x por a más h, ¿cierto? Entonces resolver este trinomio cuadrado perfecto, cual me queda a al cuadrado más 2 veces a por h más h al cuadrado. Resuelvo el paréntesis de ahí y me queda esta expresión larga, listo. Entonces ya tengo el valor de f de a más h y el valor de f de a, solamente me resta reemplazarlo acá en esta función, listo. Entonces realizamos las operaciones indicadas y me queda esto. Me queda que, por ejemplo, 4a al cuadrado más 8a h más 4a al cuadrado más 5a más 5h, ¿cierto? Que es f de a más h, y f de a, que es 4a al cuadrado, ¿cierto? Entonces resuelvo las operaciones que haya indicadas, ¿cierto? Entonces me va a quedar este término de acá, ¿cierto? Me va a quedar este término de acá tiene en el numerador un factor común que es h, ¿cierto? El factor común h me va a quedar, pues, h por 8a más 4h más 5. Pues ahí me queda ese factor común, cancelo las h y me queda la expresión 8a más 4h más 5. Este tipo de expresiones es muy común encontrarlas en límites, ¿cierto? Donde van a haber límites indeterminados, entonces se hace necesario eliminar la h.
Entonces, por ejemplo, este procedimiento es muy común. Que intenten evaluar los valores de valores pues de alguna función, haciéndolo como con A más H y menos F de A más H, listo. Entonces, porque ahí se ve como la razón de cambio y toda esa cuestión. Ahora, ya pues para ir cerrando un poco lo del día de hoy, ¿cierto? Van a existir otras funciones, como le estaba contando, como las radicales o los cocientes, ¿cierto? Las funciones que tienen como una expresión fraccionaria, en donde el x no está, la x no está definida para, pues la función no está definida para todos los x que pertenecen a los números reales. Es decir, o sea, van a haber algunos valores del conjunto de los números reales que no van a pertenecer. Entonces veíamos, por ejemplo, en la función en la función de acá, ¿cierto? 5x más 1, en donde veíamos que el dominio era todos los números reales, ¿cierto? Entonces, al ser el dominio, todos los números reales, no es como necesario un procedimiento, o sea, porque si tú ves, por ejemplo, cualquier número real que tú cojas, tú lo puedes reemplazar y vas a obtener un valor de f de x. Eso no pasa en los radicales y tampoco en los cocientes. Van a haber valores de x que tú al reemplazarlos te va a dar una indeterminación o no va a haber un valor definido en f de x. Listo. Entonces, por ejemplo, las expresiones fraccionarias no están definidas para los valores que hacen al denominador 0. Es decir, cualquier x que me haga el denominador 0, ese x no va a pertenecer al dominio. Por ejemplo, si yo tengo 1 sobre x más 1, ¿cierto? ¿Qué valor hace 0 al denominador? Pues el menos 1, ¿cierto? Porque menos 1 más 1, eso me daría 1 sobre 0 y eso no está definido. O sea, me daría un f de x no definido. Por lo tanto, para esa función, el menos 1 no tiene un valor asignado de f de x. Entonces, por lo tanto, el dominio sería todos los reales a sección del menos 1. Eso es en las expresiones fraccionarias. Pero cuando tenemos expresiones que involucran los reales, los radicales, perdón, solo tienen sentido para los valores que se hacen positivos dentro del radical. Es decir, por ejemplo, recordemos que toda raíz que tiene pues raíz cuadrada, raíz par, no, adentro no puede haber un valor negativo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque raíz de un valor negativo no existe. Entonces, al no existir, entonces todo aquel valor que me haga negativo una función, perdón, que me haga negativo el valor de adentro de la raíz, no va a pertenecer a ese dominio. ¿Listo? Un ejemplo. Hallemos el dominio de la función f de x es igual a 9x al cuadrado menos 4. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacemos ese ejercicio? Para que la expresión tenga sentido, el denominador debe ser 0, como le estaba diciendo entonces. Por lo tanto, tenemos que el dominio va a ser igual a ¿qué? A 9x al cuadrado más menos 4 diferente a 0. ¿Listo? Entonces, como le estoy diciendo, los valores que están excluidos del dominio, pues son los que son diferentes. Los valores que están dentro del dominio son los que hacen que 9x al cuadrado menos 4 sea diferente a 0. Y los que están excluidos entonces son los que hacen que 9x al cuadrado menos 4 sea igual a 0. Entonces, ¿qué se hace más fácil? Hallar todos los que están incluidos o todos los que están excluidos. Pues puntualmente todos los que están excluidos. Entonces, como me queda que 9x al cuadrado menos 4 es igual a 0, ahí me quedó una ecuación, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Lo que hago es resolver esa ecuación y hallar los valores de x que me hacen 0 a 9x al cuadrado menos 4. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso factorizo, ¿cierto? Esto me va a quedar que es una diferencia de cuadrado. Me queda que 3x más 2 y 3x por x, 3x menos 2. Con lo cual me queda
que x es igual a menos 2 tercios y que x es igual a 2 tercios. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿qué resta ahí simplemente? Pues ahí simplemente solo resta expresar el dominio, ¿cierto? Y decir que pues mi dominio es, vea, mi dominio es los x que pertenecen a los reales, pero excepto, pero los x que son diferentes a menos 2 tercios y los x que son diferentes a 2 tercios. Otra forma de expresar esa respuesta es con intervalos, es decir, desde menos infinito, ¿cierto? Hasta menos 2 tercios, unido con los números que están pues en el intervalo abierto de menos 2 tercios a 2 tercios, ¿cierto? Y unido con el intervalo abierto de 2 tercios hasta infinito. Eso me describe una manera de cómo está definido el dominio, ¿cierto? Ahí me está, aquí en estos intervalos, yo estoy exceptuando al menos 2 tercios y al 2 tercios, porque ustedes se dan cuenta, en esos dos puntos, en esos dos números hay intervalo abierto. Otra forma de definirlo también puede ser, por ejemplo, esta, que sería dominio de f es igual a todos los reales, todos los números reales, menos 2 tercios, punto y coma, y menos 2 tercios, perdón, y 2 tercios. Listo, eso, pues así estaría definido. ¿Ahí qué estoy diciendo? Pues, ahí vea, yo mi dominio son todos los reales, pero en ese conjunto, en ese grupito no está incluido ni menos 2 tercios ni 2 tercios. ¿Por qué? Porque eso me hacen 0 al denominador. Entonces, o sea, ahí ya estoy excluyendo. O sea, cualquiera de las tres notaciones es válida. O sea, te lo puedo expresar de manera notacional, ¿cierto? Que es la mejor manera, esta manera es la más gráfica, ¿cierto? Puedo expresarlo de manera, las tres tienen como, pues, su toque especial, sus funciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la primera se usa más en formas textuales, ¿cierto? Porque es una manera más conceptual. Lo otro se maneja pues, cuando te está manejando intervalos. Y el otro, pues, es la manera como, pues, para mí que también se entiende mucho, es la que te dice que todos los reales menos esos dos puntos. Listo. Y es mejor, pues, cuando en esta clase de ejercicio, cuando yo estoy hallando solamente dos valores que se excluyen, es mejor expresarla como la última, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay ecuaciones donde hay funciones donde el dominio es un intervalo, ahí sí es mejor expresarla como intervalo y no como esta última forma que le estoy describiendo acá. Pues la de la raíz se resuelve dando esta condición, ¿cierto? Que sería 16 menos 4x al cuadrado mayor o igual que 0, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿ahí qué me queda? Pues ahí me queda, tenemos que resolver la siguiente desigualdad, ¿cierto? Para hallar los valores de x que hacen que esa desigualdad no se cumpla. Perdón, los valores de x que hacen que esa desigualdad se cumpla, ¿cierto? Porque decíamos, hey, los valores de adentro tienen que ser o positivos o igual a 0. Para eso, entonces, 16 menos 4x al cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Listo? O sea, el valor que me dé acá, ¿cierto? Que el valor que me dé acá tiene que ser positivo o igual a 0. Entonces, para eso reservo la desigualdad, ¿cierto? Pues, obviamente, resolviendo esa desigualdad, ya pues, no voy a ondear en recordar ese tema, ¿cierto? Se resuelve con el cementerio, ¿cierto? Esta clase de desigualdad. ¿Cierto? Acá tengo una diferencia de cuadrados, me da 2 más x y 2 menos x, ¿cierto? Entonces resolviendo esa desigualdad se resuelve con el diagrama de cruces o con el cementerio, como les quieren llamar, ¿cierto? Pues determinando los valores que me hacen 0 cada una de las expresiones. Por ejemplo, acá por ejemplo para el 2 más x, ¿cierto? Tiene signo negativo, pues en los valores menores a menos 2. ¿Por qué? Porque si usted coge menos 3, por ejemplo, 2 menos 3
2 menos 3, eso me hace 0, ¿cierto? Entonces 2 menos 3, todos los valores menores a menos 2 van a ser negativos, ¿listo? Para el caso de 2 más x. Y van a ser positivos pues para todos los valores que estén por encima de menos 2, ¿cierto? Si ustedes cogen menos 1, por ejemplo, 2 menos 1, eso le va a dar 1. Si cogen el 0, que es mayor a menos 2, eso le va a dar 2 más 0, pues un valor positivo, ¿cierto? Acá, por ejemplo, los valores, ¿cómo es el comportamiento de los valores con 2 menos x? Por ejemplo, pues los valores mayores a 2 me van a hacer a 2 menos x negativo. Es decir, por ejemplo, si usted coge el 3, que es mayor a menos 2, perdón, que es mayor a 2, eso me da 2 menos 3. Y eso me hace el valor, pues eso me hace negativo, ¿cierto? Me hace negativo al 2 menos x, eso me da un valor negativo. 2 menos 3 es igual a menos 1. Ahora, los valores a menos 2, los valores a 2, perdón. Por ejemplo, si ustedes cogen a 1, ¿cierto? Eso les va a dar un valor positivo. ¿Por qué? Porque 2 menos 1, eso es positivo. Y pues ya resuelvo el cementerio, ¿cierto? Esto me da menos por más es menos, más por más es más, y más por menos es menos. ¿Listo? Eso lo debieron ver en el curso pasado en desigualdades, ¿cierto? Aquí no lo pude tocar por cuestión del tiempo. Y pues resolviendo el cementerio, pues yo estoy buscando los valores que me hagan positivo a la multiplicación de 2 más x y 2 menos x, ¿cierto? Es por eso que yo le digo acá, menos por más, menos, más por más, más, y más por menos es menos. Entonces yo tengo que buscar el intervalo en donde se hace positivo la expresión, ¿cierto? Ese intervalo va a ser en el intervalo cerrado de menos 2 a 2. ¿Listo? ¿Por qué el intervalo cerrado? Pues porque me están diciendo que también puede ser 0. ¿Listo? Entonces, en hilo el menos 2, pues hace 0 a la expresión y el 2 también hace 0 a la expresión. Entonces, ya tengo ese intervalo. Este es mi dominio. ¿Listo? Mi dominio de f es igual a menos 2 a 2, que conceptualmente sería esto, ¿cierto? Sería todos los x que pertenecen a los reales que están desde menos 2, que son mayores o iguales a menos 2 o menores o iguales que 2. ¿Listo? Y eso en intervalo se expresa como menos 2 a 2. También lo pueden expresar así en intervalo. Vean que en este ejercicio se hizo más fácil explicarlo como intervalo. ¿Listo? Ya, muchachos, para terminar, y que lo vamos a ver más a profundidad en la clase siguiente, que es la gráfica. Pues la gráfica de la función son los pares de f, de x y f que se expresan en un plano cartesiano. Es decir, por ejemplo, el valor si yo tengo, por ejemplo, un f de x, ¿cierto? El valor de a, si x es igual a a, ¿cierto? El valor que me da para f de x, por ejemplo, 2x, ¿cierto? Ese valor de f de a, que va a ser igual en este caso a 2a, este par a con f de a se puede poner pues en una gráfica, ¿cierto? En el plano cartesiano. Y eso es lo que me va a dar esto, ¿listo? Entonces, esa es la gráfica, o sea, graficar son los valores que me dan. Graficar en una función es colocar el par de x y la evaluación de esa x, colocarla, pues, o ubicarla en un sistema ordenado, ¿listo? Entonces, que en lo normal se maneja el plano cartesiano. Igual no voy a tocar este tema porque ya he hablado mucho y esto es un tema muy largo. Entonces, pues lo ideal sería como terminar de tratar el tema de funciones en la siguiente clase, muchachos. Entonces, muchachos, nos vemos en la siguiente clase, nos vemos que es el martes. Entonces, como les dije, estoy atento a cualquier duda que tengan respecto a los ejercicios que tengan de parciales, con lo que se estén preparando para la actividad académica
que vamos a hacer sobre ecuaciones. Listo. Entonces, muchachos, espero que tengan un buen día, ¿cierto? Y que, bueno, nos vemos el martes. Entonces, quedo atento a cualquier pregunta por el WhatsApp. Listo. Como les dije, pues puedo responderle al interno, no hay ningún problema. No les dé pena preguntarme. Es mejor que me pregunten al interno incluso que al mismo correo electrónico. Que estén muy bien, muchachos, y bueno, nos vemos el martes.